Bueno, pues hola a todos, buenos días, bienvenidos al ciclo de seminarios del Centro de Investigación Biomédica de Oriente del IMSS. Hoy tenemos de invitada a la doctora Samantha Rivera Macías, ella es invitada del doctor Juan Carlos Flores. Y para que la conozcan un poco, ella estudió la licenciatura en estomatología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Ahí mismo realizó sus estudios de posgrado, hizo dos, uno en especialización en medicina y patología bucal y a continuación hizo su maestría en medicina y patología bucal. Ella también ha sido docente en diferentes universidades, ha realizado un diplomado, es miembro activo de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal. Tiene certificación en patología y medicina bucal, es miembro de la Red Latinoamericana contra el Cáncer Bucal, es responsable de la campaña de prevención contra el cáncer bucal aquí en Puebla y es coordinadora del curso ENARE, que es la preparación para residencias estomatológicas en México. Actualmente ella es profesora investigador tiempo completo en licenciatura y posgrado y es coordinadora del laboratorio de histopatología. También ha sido profesora de asignatura en la UPAEP aquí en Puebla y bueno, ha realizado algunas ponencias a nivel nacional. Y es un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias y bueno, le cedo la palabra. Gracias a usted por la invitación y pues es un gusto poder compartir un poquito de lo que hacemos día a día, ¿no? Les mencionaba hace un rato, vamos a hablar aspectos generales del cáncer, pero para empezar a hablar de cáncer tenemos que hablar pues de la parte inicial. Desafortunadamente en nuestro país los casos de cáncer se ven o se diagnostican en estados muy avanzados, ¿no? Pero yo creo que nosotros podemos hacer pues de manera general la detección oportuna de lo que conocemos como desórdenes potencialmente malignos. Estos desórdenes potencialmente malignos van a ser todas aquellas alteraciones que se presentan en cavidad bucal y que llegan a tener esa transformación hacia cáncer, ¿no? Lesiones que a veces nosotros podemos llegar a confundir fácilmente como una úlcera, como una placa blanca, como una placa roja y que podemos incluso pasar desapercibidas porque en cavidad bucal van a ser lesiones asintomáticas. Entonces, muchas veces son hallazgos clínicos cuando el paciente acude al dentista o muchas veces cuando ya están empezando a tener esa transformación. Vamos a hablar de las rutas diagnósticas de detección, lo que deberíamos hacer todos de manera rutinaria para poder diagnosticar una lesión de manera incipiente y hablar un poquito de cómo es eh, el comportamiento que tiene cáncer en cavidad bucal. Si bien en cavidad bucal vamos a tener muchas lesiones que pueden ser, les decía, aumentos de volumen, lesiones blancas, lesiones rojas, lesiones pigmentadas, lesiones ulcerativas, y estas pueden llegar a tener una evolución variable. La mayoría comparte que son asintomáticas y eso para el dentista de práctica general o para el médico llega a ser una parte difícil, ¿no? En nuestro país estamos acostumbrados que el paciente acude tanto a revisión dental como a revisión médica cuando tiene dolor. Entonces, si no hay dolor, puede estar años, como es el caso del primer paciente, 10 años de evolución con un aumento de volumen. ¿Y por qué viene hasta ahorita, después de 10 años? Pues porque ya me está creciendo y me estorba para comer, ¿no? Entonces, es una realidad que no hemos tenido una formación preventiva en todos los aspectos, pero la parte bucal es casi sinónimo de dolor para ir a una atención dental. Entonces, eso va dificultando el diagnóstico oportuno. Las lesiones blancas y las lesiones rojas van a ser un grupo de lesiones que son frecuentes en cavidad bucal y que se pueden asociar a muchos factores. Sin embargo, cuando nosotros vemos que estas permanecen por un largo tiempo de evolución y pese a quitar los factores irritantes o factores asociados o locales a este tipo de aparición, persisten, entonces vamos a pensar que este es un cambio celular adaptativo que está teniendo como resultado pues un incremento en la proliferación celular y que puede estar asociado al cáncer. Lesiones que incluso pueden llegar a tener tonalidades rojas, violáceas, pues van a ser también sinónimo de una transformación y que muchas veces nosotros las asociamos con rupturas de vasos, ¿no? Sabemos que en la etiopatogenia del cáncer va a haber, sí,
punto importante que va a ser la angiogénesis, pero también que hay muchas lesiones que pueden ser de manera superficial o reactivas asociadas a traumatismos. Según la Organización Mundial de la Salud, la última clasificación, que fue en el 2007, las denominó lesiones precursoras, a cuales las que se presentan con mayor frecuencia. 2005 eran clasificadas eritroplasia y leucoplasia como las dos únicas lesiones que se asociaban a estos cambios. Se les denominó precursoras aquellas que podían estar asociadas fuertemente con la transformación en cáncer, y actualmente Guarnacula Zurilla en el 2017 hace esta última clasificación, donde les llama trastornos o desórdenes potencialmente malignos y que engloban un gran número de estos, considerando la eritroplasia y la leucoplasia como las lesiones más frecuentes, pero no dejando de lado aquellas que pueden estar asociadas de manera hereditaria, de manera congénita o de manera autoinmunitaria a la transformación en malignidad. Si bien en nuestro país las placas blancas no son sinónimo de alerta en los pacientes, en el dentista y en el médico de práctica general o en el especialista deberían de ser lesiones de gran importancia, porque tristemente la realidad que nosotros vemos en el sector es todas estas placas blancas son tratadas como procesos infecciosos micóticos. Desafortunadamente, ninguna de estas son lesiones asociadas a un agente micótico. Son placas blancas que no se desprenden al raspado y que la OMS las describe como leucoplasias, que pueden ser de dos tipos, homogéneas y no homogéneas. Y en nuestro país también tenemos una gran cantidad de personas que se dedican a la agricultura. En el estado pues tenemos zonas exclusivas de agricultura, donde podemos ver todavía en la sierra el patrón de estos labios en los pacientes por la exposición solar, y sabemos que son factores que van a estar asociados a este cambio, a este deterioro. Los desórdenes potencialmente malignos se van a describir como todas aquellas alteraciones que se asocian y tienen una predisposición a la transformación en cáncer. Digamos que es la etapa inicial del cáncer y lo que nosotros deberíamos de enseñar a los alumnos para que no lleguen en estadios avanzados. Todos estos desórdenes potencialmente malignos, si no se limitan, van a llegar a convertirse en una neoplasia de tipo maligno en cavidad bucal. ¿Cómo podemos nosotros establecer esa transformación? A partir de criterios de clasificación de las displasias. Si bien en cavidad bucal, al igual que en cervix, hay una clasificación y una gradificación de cambios morfológicos celulares, ¿no? En cervix tenemos displasias, NIC 1, NIC 2. Acá nosotros vamos a tener diversos grados de displasia que nos van a ser predictores para saber si hay una transformación en cáncer o no. Estas lesiones potencialmente malignas pueden llegar a tener una aparición incipiente y a lo largo del tiempo ir teniendo una transformación. En la India hay algunos autores que describen seguimiento hasta por más de 30 años sin tener una evolución, como quitando todos los factores promotores. En nuestro país tenemos, aparte de la aparición de lesiones de manera de novo, vamos a tener muchos factores que están asociados a esta transformación, y entonces podemos ver que una línea blanca, una mancha blanca que aparentemente no tenía importancia porque no era sintomatológica, pues posteriormente va teniendo una transformación y se puede incluso combinar con una lesión de tipo mixto, convirtiéndose en una eritroleucoplasia y de manera histológica en una lesión asociada a displasia severa o carcinomas in situ. Los grados de displasia van a ser muy variables de acuerdo a el tiempo de evolución, la localización anatómica, porque si bien recordamos, la mucosa bucal está constituida por diferentes tipos de epitelio de acuerdo a la función que tiene, ¿no? Los vamos a dividir en tres grandes grupos: un epitelio masticatorio, que es el de toda la mucosa yugal; un epitelio de revestimiento, que es toda la mucosa yugal; de masticación, que es el paladar y la encía; y una mucosa especializada, que es la de la lengua. Llamamos a esta mucosa especializada porque es donde tenemos terminaciones nerviosas y además todos los patrones sensitivos y gustativos que favorecen que nosotros podamos diferenciar
los sabores. Las leucoplasias van a ser lesiones o placas blancas que no se desprenden al raspado y que la OMS las describe como aquellas que no son caracterizadas ni clínicamente ni histológicamente como cualquier otra lesión, llámese procesos infecciosos, procesos reactivos o procesos autoinmunitarios. Estas van a aparecer principalmente en la lengua y en el piso de boca, y la literatura nos dice que tienen una transformación del 3 al 17%. Pueden ser placas que inician con una lesión homogénea y que posteriormente van teniendo una evolución o una transformación a una lesión de tipo mixta. Estas pueden también asociarse a otros patrones, como las leucoplasias de tipo verrucoso, ¿no? Sabemos que virus de papiloma es uno de esos eh, entes que nos favorecen esa transformación y que, al igual que en cáncer cervicouterino, van a tener la afinidad por todos esos epitelios y que pueden llegar a tener una transformación. Hablamos en específico el subtipo 16 y 18 en cavidad bucal, y en orofaringe el 3, el 11, el 16 y el 18 asociados a esta transformación. Entonces, placas blancas que tenían un aspecto regular ahora se están transformando a una lesión verrucosa que puede estar asociada a una transformación y denominándose una leucoplasia de tipo no homogéneo. Las leucoplasias a nivel mundial no representan una cifra significativa, el 2%, ¿no? Y cuando hablamos de números decimos, pues es tan bajito que a lo mejor no vamos a tener un impacto, no nos va a tocar verlas, pero estas pueden asociarse también o manifestarse clínicamente cuando hay tabaco y alcohol, ¿no? Que sabemos que es de los principales factores o los factores más fuertemente asociados al desarrollo de cáncer. En cavidad bucal, si nosotros no tenemos una regresión al estado normal después de 4 semanas, quitando todos estos estímulos, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una biopsia. Ese es otro tema de gran importancia, porque muchas veces el médico no está acostumbrado a hacer biopsias o las canaliza con el cirujano para que se hagan las biopsias, pero las biopsias en cavidad bucal, aparte de que son muy pequeñitas, eh, quien debería de estar capacitado para hacerlas es el dentista práctica general, y desafortunadamente no hay en la mayoría de las universidades un programa donde se desarrolle el aprendizaje o la actualización a los chicos para la toma de biopsias. Actualmente hemos visto que las leucoplasias se presentan con mucha frecuencia en las mujeres. ¿Y a qué debemos este factor? Antes decíamos, es que las mujeres son quienes se preocupan más por la salud dental y acuden con mayor frecuencia, ¿no? Ahora se ha comprobado que las deficiencias nutricionales que se ven casi más en mujeres que en hombres asociados a los factores dietéticos están condicionando que aparezcan este tipo de lesiones en las mujeres. Estas pueden llegar a tener también una asociación con cándida, y este es un confusor para muchos de los médicos. ¿Por qué? Porque decimos, es que si es una placa blanca siempre va a ser cándida. No, nosotros en cavidad bucal tenemos 5 subtipos o serotipos de cándida, y que clínicamente se van a ver de diferente manera. Tenemos la cándida o candidosis pseudomembranosa, que es la que sí está blanca y que casi siempre se presenta en gente inmunosuprimida, llámese niños, pacientes geriátricos, o la podemos tener como cándida eritematosa asociada a zonas eritematosas en el paladar, en la lengua, una queilitis angular que es muy frecuente en aquellos pacientes portadores de prótesis, la candidosis asociada a espejo, que es cuando el paciente tiene prótesis, se quita las prótesis y el paladar y la lengua van a estar enrojecidas. Y entonces son diferentes tipos de cándida que pueden estar presentes y que no se asocien con una transformación o un desorden potencialmente maligno. Y por último, la candidosis crónica hiperplásica, que se presenta casi siempre en las comisuras. Esta puede estar asociada a un largo tiempo de evolución con estos procesos infecciosos micóticos recurrentes, y que el paciente lo asocia más a que se muerde constantemente, o cuando se quita las prótesis hay una disminución de la dimensión vertical, es decir, bajan los dientes, y entonces las comisuras se van haciendo como más profundas o más prominentes. La eritroplasia es otro término que la OMS nos describe como una lesión roja
que clínicamente e histológicamente no puede ser diagnosticada como otra lesión y que representa el primer signo en cavidad bucal de un carcinoma epidermoide, una lesión que está proliferando no solo a partir de los vasos, sino que también está modificando las estructuras celulares de tipo epitelial. Esta eritroplasia tiene una fuerte asociación con el tabaco y el alcohol, y yo sé que muchos van a decir, ay, la doctora, hablándonos de tabaco y alcohol en viernes y tan temprano. Bueno, hablamos de esta asociación precisamente porque nos describe la literatura que hasta el 83% de estos pacientes que fuman y toman pueden llegar a desarrollar estas lesiones y que hasta el 50% de ellas va a estar asociada con una transformación maligna a cáncer. Puede aparecer en cualquier sitio de la cavidad bucal y la característica es que va a ser una lesión roja que no se desprende al raspado y que el paciente después de esa lesión roja va a tener una pérdida de continuidad del epitelio como una lesión de tipo ulcerativa. Esta se presenta más en la lengua, el paladar, trígono retromolar, y la mayoría de estas puede llegar a tener una transformación hasta en el 50%. Histológicamente, ¿cómo vamos a ver estas lesiones? Vamos a tener cambios displásicos y por eso les decía un poquito de la parte celular, donde nosotros al microscopio, ¿qué vamos a ver? Cambios arquitecturales, que quiere decir que el epitelio está perdiendo su forma, que el epitelio se está modificando constantemente, pero que la célula también va a tener estas modificaciones. ¿Cuáles son estas modificaciones? Pues vamos a tener un cambio en la estratificación, un cambio en el número de células, en el tamaño de las células, en la promoción de las células, pero también vamos a tener que estas células empiezan a proliferar de manera constante teniendo una mitosis atípica. Se los ejemplifico para que sea más ilustrativo. La mucosa normal en cavidad bucal vamos a tener células epiteliales que pueden ser planas o estratificadas y que estas van a tener, si nosotros vemos un epitelio con unos planos pronunciados, unas proyecciones, voy a tratar de írselas marcando, unas proyecciones donde nosotros vamos a estar viendo los diferentes estratos de la mucosa, ¿no? Son 4 estratos que nosotros vamos a ver y de esos estratos, conforme va viendo cambios celulares, es decir, el aumento, vamos viendo cómo se va engrosando el epitelio y al empezar a ver transformación por los diferentes factores, como decíamos, tabaco, alcohol, virus, pueden llegar a tener una transformación y esa transformación dar cambios displásicos. Si nos damos cuenta, los cambios arquitecturales, ¿qué quiere decir? Que hubo un engrosamiento de estos estratos, pero que además las proyecciones empiezan a ver mucho más anchas, mucho más engrosadas. Cuando nosotros tenemos estos cambios displásicos de manera celular, vamos a ver que en la gráfica superior estas células están teniendo una modificación en la forma, están teniendo núcleos pequeños, núcleos grandes, células binucleadas y que éstas pueden llegar a mantenerse en la parte basal o empezar a migrar. Cuando nosotros tenemos que estas células anómalas empiezan a atravesar la membrana basal, entonces estamos ya teniendo una invasión y sabemos que los vasos van a ser esa fuente, vasos, ganglios linfáticos, esa fuente importante de diseminación hacia otras partes del cuerpo. Muchas veces nos dicen, pero ¿cómo de la boca puede llegar hasta el cerebro? Pues sí, puede llegar al cerebro, puede llegar a pulmón, puede llegar a mama, puede llegar a todas partes. Y por el lado contrario, también hemos tenido casos donde el paciente debuta con un carcinoma de mama, un carcinoma papilar de tiroides y posteriormente vienen metástasis hacia cavidad bucal. ¿Esto debido a qué? A que la mayoría de estos carcinomas van a ser de células epiteliales y estas células epiteliales van a tener esa migración o esa diseminación hacia cualquier parte del cuerpo. Si nosotros hablamos de estos cambios displásicos, vamos a ver que los estratos epiteliales se van volviendo mucho más engrosados, van teniendo una mayor cantidad de células hacia la parte media y conforme van avanzando, estos estratos van teniendo, no solo en la parte basal, sino hasta la parte superficial, modificaciones.
una displasia moderada, ¿no? Vamos viendo que las células van cambiando. Si bien ven todo de color morado, aquí vemos cómo los cambios celulares van modificando, van haciendo que esas estructuras pierdan la arquitectura, se vayan infiltrando hacia la parte del tejido conectivo y en una displasia severa prácticamente esas zonas arquitecturales se van perdiendo y van invadiendo las estructuras de el tejido conectivo, ¿no? A estos reportes nosotros los podemos sacar como carcinomas in situ o carcinomas microinvasores. ¿Por qué? Porque con una célula que alcance a migrar al tejido conectivo va a ser suficiente para poder tener una proliferación hacia otras partes del cuerpo. Estos criterios histológicos van a ser gradualmente avanzados, es decir, el paciente puede iniciar con una lesión potencialmente maligna, remover esa lesión potencialmente maligna, pero si los factores de riesgo continúan, poder regresar o poder tener una evolución a una neoplasia. Otros casos donde nosotros vemos una lesión que aparentemente no es una lesión aparatosa, una lesión deformante, ¿no? Una placa blanca que el paciente nos refiere en la lengua y que nos dice que fue posterior a un traumatismo. Esta es una historia que el dentista de práctica general ve muy común, ¿no? El paciente se mordió, la paciente se mordió y tiene una manchita. ¿Qué hago? Toma una biopsia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué otros factores estén asociados con esto y vamos a tener una hiperkeratosis, que es esa coloración blanca que nos está refiriendo el paciente, pero además cambios estructurales que ya se están viendo a nivel histológico a partir de la membrana basal. Y entonces esto lo categorizamos como una displasia o lo describimos como una displasia de tipo leve. Una hiperkeratosis con displasia de tipo leve, ¿no? Otra placa más extensa hacia la parte del piso de boca y aquí a veces hacemos mucho énfasis con los chicos, ¿no? Sobre todo cuando empiezan la parte clínica que tienen que revisar todo. Nosotros en odontología nos damos cuenta que muchos de los alumnos ser dentista es sinónimo de solo ver diente y eso estamos tratando de modificarlo. ¿Por qué? Porque la lengua va a ser un órgano funcional que se encuentra dentro de cavidad bucal y que también tenemos que explorarlo, ¿no? ¿Y cómo lo exploramos? Palpándolo, haciendo presión, traccionándola, viendo los movimientos, lateralidad, identificando todas las papilas y sobre todo identificando estas lesiones. ¿Por qué? Estas lesiones pues son sinónimo de una transformación y que ya hay una microinvasión, ¿no? Entonces ya vemos que los estratos epiteliales se fueron perdiendo, hay una invasión de estas células y estas células empiezan a tener modificaciones, ¿no? Microinvasiones hacia el tejido conectivo. Aquí es muy importante porque el infiltrado inflamatorio nos defiende un poco de estos cambios, pero desafortunadamente no va a ser suficiente el infiltrado inflamatorio para impedir que estas células sigan transformándose. Perdón, doctora, ¿se dejó de ver Sí. su presentación? Ay, perdón, perdón. Déjeme volver a compartir porque ya, aquí está. Listo. Ahí está. Sí, ¿Sí? sí. Ok. Y entonces en estadios más avanzados vamos viendo cómo prácticamente estas placas blancas que se encuentran en la mucosa yugal o mucosa de carrillo, acá vemos el paladar donde el paciente es portador de prótesis, que también hay placas blancas, y si bien la literatura nos ha descrito que el uso constante de prótesis va a ser un factor irritativo local proinflamatorio que favorece la proliferación celular, y entonces vamos a tener que estas células empiezan a promover rápidamente la progresión y con ello ir migrando estas células hacia la parte de la basal, migrar hacia la parte inferior. Aquí deberían de estar todos los procesos bien agrupados en la basal sin pasar y nos damos cuenta que ya aquí hay una microfiltración de islas y estas islas epiteliales pues nos están hablando ya de un carcinoma de tipo invasivo. ¿Qué
¿Qué tenemos que hacer con estas placas blancas, no? Y siempre las placas blancas decimos es el sinónimo de que algo se está transformando. Pues vamos a tener que si estas lesiones no se desprenden al raspado, nos están hablando de que no es un proceso infeccioso. Si se desprenden, vamos a pensar que sí es un proceso infeccioso, el cual podemos tratar con un agente antimicótico, y si desaparecen, pues prácticamente podemos tener el problema resuelto. Pero si no desaparecen, pues estamos frente a una candidosis crónica hiperplásica. Hay que quitar los factores como es la prótesis, como es esa disminución del flujo salival, esa disminución de la dimensión vertical, y si no se remueve, perdón, y si no desaparece, entonces hay que removerla. Si nosotros tenemos que estas lesiones no desaparecen al raspado y que además tienen un carácter familiar, pues entonces vamos a pensar otros diagnósticos diferenciales que muchas veces el médico y el dentista no tienen contemplado, ¿no? La línea alba es una línea que si nosotros ahorita hacemos el ejercicio de pasar la lengua en la mucosa yugal, vamos a ver que hay un engrosamiento y hasta lo sentimos. Y eso es habitual, es una variante de la normalidad que todos tenemos y que aquellos que llegan a ocupar aparatología llega a ser mucho más marcada, una queratinización como un mecanismo de protección. Pero tenemos otras entidades, como es el nevo blanco esponjoso, que es una entidad de tipo familiar, donde hay una proliferación de esta queratina y que se puede encontrar en toda la mucosa. También tenemos algo que se denomina Morsicatio buccarum, que actualmente con la pandemia se volvió una parafilia muy marcada en los jóvenes, sobre todo el mordisqueo constante de la mucosa por ansiedad. Estas pueden desaparecer si quitamos ese estímulo, ¿no? Ese mordisqueo constante. Pero si después de un mes estas lesiones no desaparecen, se tiene que tomar la biopsia. ¿Por qué? Porque este epitelio ya no va a regresar a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que ya hubo una transformación y que puede estar en el tenor de ser una displasia, que puede ir de una displasia leve hasta un carcinoma de tipo invasor. Con las lesiones rojas, ¿qué tenemos que hacer? Algo similar. Si yo tengo una lesión roja que no se desprende al raspado, tengo que poner a buscar otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Entre ellos las variantes de la normalidad, como es la glositis migratoria benigna o la lengua geográfica, que es muy común en nuestra población, limitar los factores irritativos, es decir, si tiene una prótesis hay que quitarla, si el paciente nos refiere que está tomando algún medicamento, saber qué tipo de medicamento, porque también se pueden asociar. Aquellos pacientes, sobre todo con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, cardiopatías, van a ser muy susceptibles a candidosis de tipo eritematoso, sobre todo diabéticos e hipertensos, pero si estas no desaparecen con el uso de un antimicótico por más de 2 semanas, puede ser otro tipo de lesiones. ¿Cuáles? Las lesiones de tipo autoinmunitario, como el líquen plano erosivo. El líquen plano erosivo en España se ha descrito como una lesión fuertemente asociada al cáncer. ¿Debido a qué? A los factores extrínsecos que tienen estos individuos. Un gran consumo de alcohol, un gran consumo de tabaco, pero a diferencia de nuestro país, el tabaco pues generalmente es puro, y entonces eso favorece que este líquen, siendo una condición autoinmunitaria, pueda tener una repercusión o una transformación a cáncer. Factores que también están fuertemente asociados y sobre todo se han asociado más a mujeres van a ser las deficiencias vitamínicas y las anemias. ¿Por qué? Porque al haber una disminución de los factores promotores nutricios, la célula empieza a proliferar pero de una manera carente, favoreciendo así la proliferación hacia una displasia o un carcinoma. Hay otro grupo de alteraciones que se presentan con mucha frecuencia en cavidad bucal y que la mayoría de los médicos y dentistas se preocupan porque son muy frecuentes, las úlceras. Las úlceras pueden tener una clasificación muy extensa, pero lo más importante es buscar el factor etiológico. Si tengo una úlcera que es traumática, tengo que hacer una semiología completa y preguntar si se lastimó, si se mordió, si consumió algún alimento duro, porque sabemos que ese tipo de úlceras en una semana tienen que reparar. El proceso normal de reparación es de 7 a 21 días. Pacientes con inmunosupresión de 21 a 46 días. Paciente con problemas neoplásicos, con problemas de trasplante, pueden llegar hasta ser de 3 a 6 meses con la aparición de una úlcera, siendo esta traumática aún.
Pero si yo tengo que el paciente tiene una úlcera que inició con una vesícula, que después se rompió y que se está diseminando, puedo pensar en agentes infecciosos. Si estas no remiten, puedo pensar en otro tipo de lesiones, como cuáles, úlceras que son recurrentes y se asocian precisamente a inmunosupresión. ¿Qué debo de hacer si después de un mes esta úlcera no mejora y yo ya quité todos los factores irritativos? Tomar una biopsia. ¿Por qué? Porque hay otro subtipo de úlceras, las úlceras que están asociadas a factores infecciosos bacterianos y micóticos, bacterianos como cuáles, sífilis, tuberculosis, pueden estar por meses dentro de cavidad bucal. Los factores micóticos pueden estar hasta por años, ¿no? Como es histoplasmosis, toxoplasmosis, pueden estar en periodos muy, muy largos y manifestarse clínicamente como una úlcera. Lo más importante aquí, repito, es tomar una biopsia y descartar que sean estos factores infecciosos o confirmar la presencia de displasia o de carcinomas. Y ahora vamos a hablar un poquito, ya resolviendo las lesiones blancas y las lesiones rojas, la epidemiología del cáncer, ¿no? ¿Cuáles son esos datos importantes que nosotros tenemos en nuestro país acerca de cáncer bucal y cómo los podemos manejar? El cáncer bucal ocupa la sexta causa de muerte a nivel mundial, tiene una incidencia de 275,000 casos en cavidad bucal propiamente dicha y 130,300 en orofaringe. ¿Por qué? Ese también es un dilema, ¿no? Que a veces decimos, el dentista tiene que ver solo los tejidos blandos y orofaringe, ¿quién se encarga? ¿Solo el otorrino? ¿No? Pues hasta nuestro criterio decimos que tanto dentista como médico general tendrían que ver cavidad bucal y orofaringe y contemplarla para hacer una revisión exhaustiva de esta. Tiene una alta incidencia el cáncer en el sureste, en Europa, Latinoamérica, y por eso es que estamos tan preocupados en trabajar en la prevención y creando esa red latinoamericana contra el cáncer bucal. ¿Por qué? Porque cada vez es más frecuente que encontremos casos de cáncer bucal. Países de alto riesgo, más comunes en hombres y, según la literatura, nos describe que hasta el 25% de los casos nuevos se presentan más en hombres que en mujeres. Pero en nuestro país vamos a tener casi una razón de 1 a 1. En Estados Unidos representa una muerte anual de 7,000 personas con una edad media de 63 años. En nuestro país nosotros ya rebasamos esa edad media y estamos teniendo casos hasta de 18 años. El 90 al 95% de estas lesiones inician como primarios en boca y de ahí diseminan hacia cuello, hacia pulmón, con un porcentaje del 5% metastásico, con una predilección en hombres, ¿no? Y volvemos a ver la misma lesión, borde lateral de lengua, que es un sitio habitual en nuestro país. El labio, la lengua, la encía y el piso de boca son los sitios más frecuentes. Dentro de ellos, los de mayor predominio, la lengua, bordes laterales de la lengua y el labio. El registro histopatológico de cáncer bucal desafortunadamente no ha sido actualizado. Hasta el 2007 se tuvo el último registro a nivel nacional y nos describía que las regiones topográficas de mayor incidencia eran el labio, la base de la lengua, la encía, piso de boca, paladar, pero que ya se estaban agregando otro tipo de zonas anatómicas como es parótida, glándulas salivales menores, amígdala, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe. Otros sitios mal definidos por la parte antral que no son bien definidos, ¿no? Y que el paciente debuta con una obstrucción nasal y que no sabemos a dónde está el primario, y pues al parecer cuando se toma la biopsia o se busca de manera endoscópica o de manera tomográfica, pues resulta que son otros sitios como hipofaringe o los senos piriformes. Localizaciones que representan de el 55 y el 44% en relación hombre a mujer a nivel nacional. Sabemos que los factores para desarrollar cáncer son endógenos y exógenos. Es una enfermedad o un grupo de enfermedades y trastornos multifactoriales que se llegan a asociar con la edad, con el género. Actualmente se suman el estado inmunitario, el estado nutricional del paciente y a partir de COVID el estado inmunitario ha tenido un gran alce. ¿Por qué? Porque si
Es bien sabido que la mayoría de los pacientes que tuvieron o tuvimos COVID fueron tratados con agentes esteroideos y agentes proinflamatorios. Eso favorece más este cambio inmunitario, favorece más la proliferación celular anómala y entonces dando como resultado mayor susceptibilidad a una transformación displásica o neoplásica. Si a eso le sumamos alcohol, tabaco, que son los fuertemente asociados, infecciones virales como virus de papiloma humano y actualmente ya otros virus como virus de Epstein-Barr, virus de herpes, pueden llegar a ser factores promotores exógenos para desarrollar una neoplasia en cavidad bucal. Actualmente hemos buscado en, en el estado factores ocupacionales, ¿no? Comentaba hace unos meses con el doctor que en Tehuacán se ha visto un incremento de neoplasias malignas asociadas principalmente a las granjas porque dan algunos alimentos con arsénico a los pollos para que crezcan rápidamente y entonces esos factores ocupacionales están siendo promotores para el desarrollo de cáncer bucal. La salud bucal, así como el uso de prótesis, se ha descrito en la literatura factores promotores de inflamación que favorecen en un periodo largo la transformación de una lesión displásica a una lesión neoplásica. En cuanto a la edad y género, les decía, en nuestro país hemos tenido que ya hasta más del 90% de la literatura nos refiere personas mayores de 40 años como la media para desarrollar cáncer bucal. Antes el diagnóstico y la detección era por arriba de los 65 años y entonces estamos teniendo un retroceso en cuanto a edad. ¿Por qué? Porque hemos tenido una modificación de todos los factores extrínsecos, comidas rápidas, comidas sobre todo irritantes que promueven la inflamación, favoreciendo así el cambio celular. Incremento en estas personas jóvenes que no son fumadoras y este es un hallazgo que se ha descrito mucho, sobre todo en Brasil, sobre todo en Perú y en Chile, donde la mayoría de las personas jóvenes son entre 18, 25 años y que no son fumadores. Esto debido más a carencias inmunitarias y carencias nutricionales. En nuestro país, una relación hombre a mujer en el mismo número. Factores de riesgo que ya están establecidos, el tabaquismo, el alcoholismo y en la India principalmente, en Costa Rica, el consumo de betel. Nosotros afortunadamente no lo tenemos, pero sí tabaquismo, sí mascar el tabaco y el alcohol como unos factores fuertemente establecidos para el desarrollo de cáncer bucal. Sugestivos, historia familiar, exposición solar asociada a los campesinos y la radiación constante. Y los que están posiblemente asociados en menor proporción, los virus, la inmunodeficiencia y la dentición asociada al uso prolongado de prótesis. Entonces, incluso el ser portador de prótesis ya es un riesgo para desarrollar cáncer en la boca. Factores dietéticos actualmente se han asociado con otro tipo de cánceres debido a los micronutrientes, ¿no? IMSS, Secretaría de Salud nos hacen mucha mención en sus comerciales, comer frutas y verduras todos los días. Sí, ¿por qué? Porque entre más agentes antioxidantes nosotros consumamos, menos riesgo de desarrollar alteraciones celulares. Y entonces, esas propiedades anticarcinogénicas de los antioxidantes van a favorecer que la división celular sea de una manera íntegra y que estos factores no promuevan el cambio y el daño celular, factores epigenéticos que pueden dar lugar a el desarrollo de neoplasias. Entonces, a partir de hoy, consumo de antioxidantes mañana, tarde y noche, frutas y verduras que contengan carotenoides. El virus de papiloma humano eh, también está a partir de los 90 como una infección fuertemente asociada y que no está asociada solo a las conductas sexuales. Sabemos que por inmunosupresión estos virus pueden alojarse en cualquier parte del cuerpo, que son muy frecuentes, y en cabeza y cuello los vamos a ver con una prevalencia del 25% asociado a cáncer. Pero lo más importante es saber que el carcinoma orofaringio es el que tiene un despunte mayor con un 35%, que quiere decir que es más probable que haya carcinomas asociados a virus de papiloma humano en orofaringe que en cavidad bucal o de tipo laringio, ¿no? Entonces,
Hay teorías que nos dicen que estos virus de papiloma pueden estar desde la parte digestiva, la parte laringea y de ahí diseminar hacia cavidad bucal, o también existen otras teorías que nos dicen que están fuertemente asociados a la homosexualidad, que no comparto esa idea. ¿Por qué? Porque hemos tenido pacientes pediátricos que tienen lesiones asociadas a BPH y que no tienen una relación con la homosexualidad. Pero lo que sí se ha visto es que los tumores que son BPH positivos en gente joven tienen una mejor respuesta al tratamiento de quimioterapia. ¿Por qué? Porque esos receptores virales se asocian a las células epiteliales, las engloban, las encapsulan y entonces se pueden destruir con mayor facilidad, teniendo un mejor pronóstico para el paciente con cáncer bucal que es infectado por BPH. Serotipos 16 y 18, los más comunes, al igual que en cáncer cervicouterino y con una prevalencia más en orofaringe. Otros virus que se han descrito en la literatura asociados a la progresión y desarrollo de cáncer es el paciente con VIH, el paciente que tiene virus de Epstein-Barr, que llega a desarrollar linfomas, y sobre todo virus herpes 8 asociado a sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces vamos a tener una gran diversidad de virus que se presentan en cavidad bucal y que pueden estar asociados al desarrollo de cáncer. Un poquito de biología molecular, no para aburrirlos, sino solo para hablarles de las alteraciones tempranas que se llegan a dar, activación de las telomerasas y metilación del DNA, sobre todo asociados a tabaquismo y alcohol, como medios de activación temprana, como probables precursores de estas lesiones neoplásicas. Los oncogenes que llegan a estar asociados, como son los RAS, los STATs, cambios epigenéticos que se van dando, es decir, el gen está silenciado y de repente los factores exógenos promueven para que estos se activen y empiecen a desarrollar células o duplicidad de células anómalas. Los genes inmunosupresores o supresores que llegan a tener como resultado una interrupción completa de esta división, ¿no? Y aquí lo tenemos, P53, que es nuestro guardián del genoma, quien mantiene activa nuestra célula, llega a inhabilitar los receptores, produciendo células anómalas que impide que ya no se, generalmente P53 lo que hace es toda célula anómala la desecha, pero llega un momento que esos receptores se inactivan porque son tantas las células que están anómalas que entonces dice, pues ya no puedo activarme o ya no puedo detenerlas y entonces las dejo que sigan proliferando, ¿no? Cuando llega a haber esa proliferación descontrolada de estas células, pues vamos a tener la iniciación y la promoción de esta carcinogénesis. ¿Cuál es el cuadro clínico y lo que quiero que se lleve en el día de hoy? La cavidad bucal tiene muchas zonas anatómicas, labio, paladar, lengua, mucosa, encía, y todas estas comprenden la cavidad bucal y clínicamente se van a presentar como úlceras que no cicatrizan, pérdida de dientes sin causa aparente. Y actualmente en las escuelas de odontología, digo, tengo la fortuna de estar en dos y nos damos cuenta que los chicos que están en formación lo que más quieren aprender es a sacar dientes. Hasta ahorita yo siempre les comparto y les digo, para mí el mejor dentista es aquel que no tiene que sacar un diente. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de prevenir todas las enfermedades en el paciente y ellos me refutan diciendo, es que para eso somos dentistas, ¿no? Para sacar dientes. La movilidad dental está siendo un factor fuertemente asociado a lesiones que inician de manera intraósea y que manifiestan esa abulsión de órganos dentarios como una evolución del cáncer. Disfagia, pérdida de peso, sangrado y otalgia también se ha asociado con una diseminación de estas neoplasias. La distribución anatómica, decíamos, el sitio más frecuente donde tenemos que buscar de manera insidiosa el cáncer es en la lengua, ¿no? Lengua, piso de boca, trígono retromolar, encía superior, mucosa bucal, son otros sitios anatómicos de expresión de cáncer, pero no tan marcados como la lengua. Y entonces, de ahí, en el 2017, el chileno Patricio Rubio nos viene a invitar a una campaña que se llama Detén el cáncer bucal, saca la lengua, detén el cáncer bucal, donde nos dice y nos hace mención que la lengua es el primer sitio donde tenemos que buscar cáncer. Tumores que debutan como primarios, que quiere decir que el paciente viene con el aumento de volumen, con la lesión ulcerativa, con esos cambios, y que van a tener invasión a órganos adyacentes que se presentan y
En la parte propedéutica nosotros le hacemos mucha mención a los chicos. Tienen que aprender a identificar cadenas ganglionares, ¿no? El dentista siempre dice, pero es que eso ya es cabeza y cuello y no me corresponde. Claro que te corresponde. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso infeccioso, las cadenas ganglionares van a estar inflamadas, van a estar presentes. Cuando hay un proceso neoplásico también. Y entonces tenemos que aprender a revisar completamente cabeza y cuello, todos esos ganglios, no solo los ganglios cervicales, sino todas las cadenas ganglionares que están presentes. ¿Por qué? Porque cuando hay diseminación o metástasis son los primeros sitios donde hay una diseminación. Paladar duro y reborde alveolar van a ser sitios poco frecuentes, pero se ha descrito en la literatura que lengua móvil puede llegar a tener metástasis ocultas en ingle, en axila, en mama, y por eso la importancia de saber identificar todas estas cadenas ganglionares. El cáncer bucal tiene patrones de crecimiento muy variados y entonces las úlceras, el tumor es uno de esos resultados de una proliferación. Pero cuando hay un patrón infiltrativo, casi no pasa clínicamente como un patrón neoplásico. Y entonces se confunde con lesiones ulcerativas, se confunde con un absceso, se confunde con un proceso odontogénico infeccioso y no es diagnosticado de manera oportuna. Un grado de diferenciación que celularmente nos indica el pronóstico del paciente es si es bien diferenciado, ¿qué significa? Que el paciente solo tiene una diseminación celular enfocada hacia un grupo heterogéneo de células y que el pronóstico para el paciente va a ser mejor que si es un moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, ¿no? Cuando nosotros describimos en un reporte carcinoma pobremente diferenciado, sabemos que el paciente no tiene un buen pronóstico y que su tratamiento pues no va a ser exitoso. Clínicamente, esto es lo que tenemos y vamos viendo día a día la consulta, ¿no? Lesiones ulcerativas que no cicatrizan después de 4 semanas y que el paciente nos dice es que ahora ya me duele para comer, antes no me dolía, por eso no había venido, ¿no? O pacientes que nos dicen es que la lengua ya se me está manteniendo inmóvil, ya no la puedo mover, ya no puedo hablar, ya no puedo comer o lesiones tumorales ya muy exofíticas como estas, ¿no? Entonces yo les digo a los chicos, cuando visualizamos esto, sin lugar a duda pensamos que esto es cáncer, ¿no? Pero lesiones ulcerativas como estas podemos dudar si es cáncer o no. ¿Por qué? Porque una úlcera puede estar presente y puede tener un proceso infeccioso agregado como son bacterias, tuberculosis, sífilis, ¿no? Histoplasmosis. Actualmente, después de la pandemia, hemos visto muchos casos de mucormicosis, ¿no? Ulceraciones profundas que causan necrosis y que no necesariamente son cáncer. Estos patrones que ya son mucho más agresivos, mucho más variables y que estos son los que nos llegan a la consulta y que desafortunadamente cuando vemos esto, el pronóstico para el paciente pues no es el mejor porque termina con mutilaciones importantes como es excisiones quirúrgicas, ¿no? Con márgenes de seguridad de medio o 1 centímetro de cada lado para garantizar la remoción completa del tumor. Y el poder rehabilitar posteriormente a estos pacientes, pues realmente es muy limitante. El cáncer de mucosa bucal puede llegar a ser muy, muy, muy extenso y no debemos olvidarnos que también existen las glándulas salivales como otros diagnósticos que pueden estar asociados a cáncer y uno de los tumores más raros que llegamos a encontrar, pero que se llega a presentar en cavidad bucal también, es el melanoma, ¿no? Los melanomas sabemos que son casi exclusivos de piel, pero en cavidad bucal, en encía y en paladar duro se llegan a presentar y también tienen un mal pronóstico. En encía es muy común que nosotros veamos este tipo de casos, ¿no? Casos donde el paciente va perdiendo los dientes y es una lucha constante. Es que se le empezaron a mover los dientes, se los quité y ahora ya no cicatriza. ¿Y tomaste una biopsia de ese tejido? No, solo quité los dientes, ¿no? Y entonces no cicatriza, no repara, al contrario, empieza a crecer, se empieza a diseminar y pues sabemos que esto es un proceso neoplásico que desafortunadamente pues va a tener un mal pronóstico, ¿no? Prótesis, ¿no? Prótesis fijas que están asociadas a la aparición y muchas veces el paciente nos describe, es que después de que me pusieron la prótesis yo empecé a ver que esto salió, pero el dentista me dijo que me iba a acostumbrar porque era una prótesis y era un proceso nuevo que yo tenía en la boca y pues ahorita ya tengo esta bola, ¿no? O aquellos pacientes que de repente nada más ven cómo se van fracturando los órganos dentarios. Es importante no confundir
los procesos neoplásicos como los procesos infecciosos comunes, que son las periodontopatías o enfermedades periodontales. ¿Cómo las podemos diferenciar? Generalmente la enfermedad periodontal tiene que ser generalizada. Las neoplasias van a ser muy limitadas, solo una zona, ¿no? Y a partir de esa zona empieza a crecer todo el demás tejido. Cáncer en la lengua va a causar odinofagia, es decir, el paciente nos refiere ese dolor, sobre todo cuando habla, cuando mastica, cuando intenta deglutir, y ese es el motivo de consulta que llegan a tener. Un cambio en la voz, una dificultad para la deglución y la fijación de la lengua. Cuando nosotros tenemos fijación de la lengua, en automático ya tenemos diseminación en el cuello. ¿Qué quiere decir? Que ya la base de la lengua está tomada o empezó a haber una diseminación hacia otra parte del cuerpo. La litosis, como sabemos, las células epiteliales llegan a tener en proliferación una necrosis continua. El proceso de necrosis es mucho más avanzado y el paciente pues va a tener una litosis permanente. Cáncer de paladar, les decía, puede llegar a debutar clínicamente con una odinofagia y mantenerse con trismus, otitis o cefalea. Eso es muy importante porque el paciente dice, no tengo dientes picados, pero me duele, no tengo ningún traumatismo, pero me duele la articulación, me duele el oído y además no puedo comer. Hay que buscar datos de alarma como son tumoraciones, lesiones blancas, lesiones rojas, aumento de volumen para poder tomar una biopsia. Cáncer de amígdala, que no es tan frecuente, pero llegan a ser asociados a virus de papiloma y pueden llegar a ser bilaterales. Y eso es muy importante porque muchas veces llegamos a confundirlos con un proceso faringoamigdalino y decimos, pues sí, tiene infección en las amígdalas y entonces hay que darle antibiótico, ¿no? Cuando nosotros a un paciente oncológico empezamos a manejarlo con antibiótico en cavidad bucal, vemos que va a haber una mayor inmunosupresión y por ende una mayor proliferación de estas células, ¿no? Entonces las células, entre menos células de defensa tengan, van a promover que nosotros tengamos mayor proliferación de células anómalas. Histológicamente, ¿cuáles son los tipos de cáncer que más vemos? Carcinoma escamocelular o epidermoide, los melanomas, los sarcomas, los de glándulas salivales y actualmente hemos tenido un despunte de linfomas, ¿no? Linfomas asociados más a gente joven por inmunosupresión post-COVID. Y entonces va variando, pero el que se presenta con mayor frecuencia sigue siendo el carcinoma escamocelular, células escamosas que están proliferando hasta más de un 90%. Y la parte final, ¿no? Tratamiento, les decía, desafortunadamente el tratamiento en cavidad bucal es, digo, en todo el cuerpo es eh, limitante, eh, decía yo, hasta agresivos los tratamientos, pero desafortunadamente, si no llegan a tener un tratamiento radical, pues no garantizamos que haya, incluso teniendo estos tratamientos tan extensos, un buen pronóstico para el paciente. En cavidad bucal se inicia con cirugía, posteriormente con radioterapia, quimioterapia, combinación radioquimioterapia posterior a la cirugía y actualmente se ha tenido muy buen éxito con inmunoterapia. Son algunos de los casos quirúrgicos, ¿no? Sobre todo base de la lengua que dice uno, pues se va a tener que quitar toda la lengua y además las cadenas bilaterales para garantizar que no haya una diseminación o que no haya quedado algún ganglio positivo. Y muchas de estas van a tener una limitación funcional para ellos, ¿no? Estéticamente se compromete, ¿no? Psicológicamente al paciente por los defectos tan grandes de deglución, foneación, incluso la misma vida del paciente asociado a tratamientos donde no hubo una resolución completa, aspectos estéticos deprimentes para el paciente que dan lugar pues precisamente a una limitación funcional, estética y sobre todo pues de competencia social para el paciente, ¿no? Muchos de estos pacientes se limitan, se llegan a aislar precisamente porque ya no pueden hablar, porque ya no pueden deglutir, porque cuando intentan comer tienen limitaciones o no pueden incluso ni cerrar la boca. Entonces, este es el panorama actual del cáncer que nosotros vemos día a día. Y por aquí tengo, sí, con gusto, dime, acabo de ver en el chat tus preguntas. No, perdón, al final. Ok, perfecto, Disculpe. no se preocupe.
Y pues actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues promoviendo la prevención, autoexploración, y esto es parte de la campaña que nosotros estamos haciendo aquí en Puebla. Es una campaña chilena. Les repetía el doctor Patricio Rubio, que es patólogo bucal, dice, tenemos que trabajar en conjunto por la prevención, no por la mutilación de estos pacientes, ¿no? Y entonces estamos fomentando de manera anual en la Facultad de Estomatología y en algunas otras sedes la autoexploración. Y entonces enseñamos al paciente para que se revise cabeza y cuello, para que busque de manera intencionada si no hay ganglios, si hay algún aumento de volumen, un cambio de coloración, esas lesiones blancas, esas lesiones rojas, aumentos de volumen, lesiones ulcerativas y sobre todo que saquen la lengua, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir ese cáncer bucal de una manera, si no significativa, por lo menos ir instruyendo cada vez a más pacientes para que empiecen a fomentar la autoexploración, ¿no? Yo les decía, si todos nos revisáramos todos los días la boca, podríamos identificar incluso las variantes de la normalidad y decir, ahora sí ya me conozco, ¿no? Fomentamos autoexploración de mama, fomentamos ya autoexploración, ¿no? De pene en los hombres, pero ¿qué pasa con la autoexploración de cavidad bucal? Es mucho más sencillo revisarnos la boca que revisarnos otra parte del cuerpo. Y entonces, si nosotros empezamos a crear conciencia de que también en la boca puede aparecer el cáncer, de que también se puede prevenir, pues yo creo que podemos ir modificando e ir disminuyendo cifras. Y pues esa es la última diapositiva para compartirles un poco de lo que nosotros tenemos en Puebla día a día. No sé, ahora sí, pasamos a las preguntas, dudas o comentarios y sugerencias. Pues muchas gracias, doctora, por el panorama del cáncer bucal y sobre todo de esta campaña de prevención que está implementando. Es muy importante. Y bueno, sí, como comenta, damos inicio a las preguntas. La doctora Maricruz, Ana ya tenía preguntas. Adelante, Mari. Gracias, Pat. Gracias, doctora, por su excelente presentación. Es muy interesante haberle escuchado y sobre todo que pues aquí en el CIBIOR trabajamos algunas líneas de investigación relacionadas con cáncer y pues a veces nos enfocamos mucho a lo nuestro y entonces ahora llega con este problema pues tan importante como el cáncer bucal y bueno, pues realmente eso abre pues nuestro interés, ¿verdad? En ver hacia otros, hacia otros horizontes como este tipo de padecimientos. Pues muchas felicidades. Muchas Tengo gracias. Sí, diga. dos, sí, dos preguntas, pues relativamente sencillas, pero quizás sean meramente de ignorancia, pero la primera es, ¿qué tipo de biomarcadores, ya sea celulares o tisulares, son los que generalmente se han estado ocupando Híjole, para un diagnóstico de qué cáncer? buena pregunta, porque incluso empezamos a trabajar con saliva, metaloproteinasas, para ver si había pérdida, moléculas de adhesión, para ver si había mi trabajo de tesis. Digo, yo empecé a trabajar primero la especialidad con factores exógenos, por eso hacía tanto énfasis en tabaco y alcohol, porque son los que más se han descrito. Tuve la oportunidad de hacer pues investigación en el Instituto de Cancerología, donde es el referente nacional, y entonces ahí vimos la primera línea de investigación, los factores fuertemente asociados, los extrínsecos, pero en la maestría hicimos precisamente marcadores predictivos como era la proliferación celular y la adhesión celular. Y entonces se ha visto que sí, en lesiones potencialmente malignas, si nosotros tuviéramos a bien todas estas lesiones, poderlas diagnosticar o detectar clínicamente, podríamos favorecer en ese crecimiento celular, es decir, inhibir el crecimiento celular para que no haya esa proliferación, metaloproteinasas y moléculas de adhesión. Si se pierde la adhesión celular, migran las células y causan metástasis. Entonces, eso es lo que pudimos concluir en la tesis de maestría y entonces vemos que en saliva, en sangre y actualmente se están haciendo firmas génicas donde la epigenética nos está dando el boom, donde se están viendo que todas esas mutaciones silenciadas, esos factores epigenéticos de los
factores extrínsecos como tabaco y alcohol son los que están activando a las células para que sean anómalas. Entonces sí, hay mucho que hacer. No es que sea, como decía hace un rato, no es que sea de ignorancia, pero es tan amplio el campo del cáncer que muchas veces nos enfocamos, ¿no? Yo ahorita estoy muy metida en la parte preventiva, pero no dejo la parte de los factores extrínsecos, porque muchas veces, y lo que hemos visto ahora es que si no hay alcohol y no hay tabaco, ¿qué está pasando para que estas células también sigan teniendo esa proliferación anómala? Pues resulta que el tener carencias nutricionales, el tener esa inmunosupresión va a hacer que estas células se dividan de manera errónea y entonces empiecen a proliferar. Entonces tenemos que trabajar en mayor atención para la nutrición, mayor atención para el consumo de antioxidantes y evitar que la célula se dañe por sí misma. Claro. Ok, muchas gracias. Y la otra era también por ignorancia, ¿qué otras pruebas quizás más específicas estén o cree que permitan valorar estas alteraciones que va sufriendo la parte pues, epitelial y celular de la boca? Ajá, o qué pruebas am, pues que se utilicen de manera precoz quizás pudieran ayudar a Yo todo creo esto. que ese sigue siendo nuestro talón de Aquiles, que no hay una prueba predictiva al 100%, ¿no? Tristemente, eh, las alteraciones iniciales no llegan a nosotros, llega ya el estado avanzado. Y entonces, por eso la importancia de ahorita empezar a trabajar en la autoexploración para que el paciente detecte y entonces al momento de detectar poder tomar esa biopsia y decir, ya no lo dejo que avance, ¿no? Hasta ahorita sigue siendo la parte quirúrgica y la parte de la biopsia nuestro estándar de oro para poder detectar si hay un cambio celular o no. Hay muchas tinciones que se han hecho, el azul de toluidina como un predictivo para saber si hay una alteración o no, pero desafortunadamente el azul de toluidina es una tinción metacromática que si yo tengo una fase reparativa va a ser positiva, que si yo tengo una fase ulcerativa va a ser positiva, que si yo tengo una fase neoplásica va a ser, ¿por qué? Porque hay una división celular y entonces no es predictiva al 100%, ¿no? Por ahí del 2017 nos trajeron una lámpara de luz ultravioleta, la cual también nos la vendían como un predictor, ¿no? Todas aquellas lesiones que se pinta el epitelio, se pinta el tejido conectivo, van a tener un cambio. Y lo probamos donde teníamos procesos infecciosos o pacientes portadores de prótesis 2 semanas que hay una inflamación activa y seguía pintando. Entonces decíamos, no le puedes vender a un dentista una lámpara que va a pintar por todo, ¿no? Porque entonces al rato vamos a tener cirujanos quitando todo, aunque no sea cáncer, ¿no? Entonces todavía estamos muy limitados o tenemos esa gran limitación de un buen marcador predictivo de cáncer en etapas iniciales. Pues Pero les digo, muchísimas gracias. hay mucho que hacer, entonces Claro, hay que buscar nuevos horizontes y sobre todo ir buscando nuevos marcadores, ¿no? Les decía, ahorita lo que se está bueno, apostando a partir del 2020 es precisamente la parte nutricional y la parte genética como probables predictivos para el desarrollo para la prevención del desarrollo de estas neoplasias. Pero pues desafortunadamente no a todos les podemos hacer un mapeo genético, no a todos les podemos hacer un seguimiento, ¿no? Otros países, sí, como la India, otros países como Europa, están trabajando precisamente en cortes muy grandes. Acá, desafortunadamente, cuando llega el paciente viene en un estadio 4, donde prácticamente le tienen que quitar toda la mandíbula, le tienen que quitar toda la lengua, entonces ya no hay forma ni siquiera de hacer seguimiento y el pronóstico de vida pues no es mayor a 1 año y medio, tristemente. muchísimas gracias, doctora. ¿De qué? Al Felicidades por su contrario. trabajo. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si alguien más tiene preguntas, puede abrir micrófono, escribir en el chat, levantar manita. Adelante, la doctora Lupita, adelante. Buenos días, doctora. Interesante plática. Y también mi pregunta va relacionada con la pregunta de la doctora Maricruz. En cáncer de mama, para el tratamiento, el médico oncólogo se basa en la presencia o ausencia de algunas proteínas como el receptor de estrógeno, progesterona, etcétera, y eso le da la pauta para los tratamientos.
aquí en el cáncer bucal existen esos marcadores y cuál es la terapia que se utiliza en caso de que hubiera estos marcadores o en general cuál es la terapia Sí, dependiendo del tipo de cáncer que se presente. sí, dependiendo de la gradificación o TNM en el que se encuentre el paciente, es que de manera oncológica se define el tratamiento, ¿no? Entonces, todos los TN1, N1 llegan a tener tratamiento quirúrgico, ¿no? Tumores menores a 3 centímetros y a 5 centímetros que no tienen nódulos y no tienen metástasis, solo es quirúrgico, con márgenes de seguridad. Cuando ya hay combinación de nódulos palpables y una extensión muy grande del tumor, entonces se combina radioterapia y quimioterapia. Pero desafortunadamente nosotros en la parte inicial o en esas lesiones potencialmente malignas, ningún centro oncológico nos recibe. De hecho, la UNAM es la única que tiene como tal una clínica de displasias o una clínica de lesiones premalignas. Y entonces, ¿ellos qué hacen? Quirúrgicamente quitan la lesión blanca y dan seguimiento de por vida al paciente, pero es la única que tenemos a nivel nacional. Entonces, en el instituto lo que aprendimos es que si no es cáncer, no se recibe. Y entonces eso limita más porque el paciente va, a nosotros nos toca ver de manera privada que un paciente puede tener 4 revisiones previas antes de que se le tome una biopsia. Y entonces estuvo con antimicótico, estuvo con antimicrobianos, estuvo con analgésicos, pero nadie le toma una biopsia. Y entonces sigue siendo para nosotros la importancia de generar el conocimiento en los estudiantes, de tomar la biopsia y de tomar, si hay grados de displasia, limitarlos de manera quirúrgica y dar seguimiento, o si ya es una neoplasia, referirlas con el oncólogo. ¿Y qué es lo que hacemos de manera rutinaria en la Facultad de Estomatología? Es eso. Tenemos un convenio con Secretaría de Salud donde todos los pacientes sospechosos de una neoplasia los vemos, bueno, en este caso de manera personal, les tomo la biopsia y si hay alguno que es positivo a cáncer, canalizarlo con el área pertinente para que empiece tratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo hasta ahorita. No hemos podido llegar en etapas iniciales y la propuesta a corto plazo es poder tener un centro de detección oportuna para que todos estos pacientes que tienen esas lesiones sospechosas sean canalizados, captados y poder tener mayor eh, control de ellos y evitar que lleguen a desarrollar una neoplasia. Pero todavía no tenemos como tal un predictivo 100% para poder mantenerlo. Y los tratamientos pues siguen siendo muy mutilantes, como les mostré para estos pacientes. Pues, la limpieza bucal eh, es algún factor de riesgo. Pregunto porque la mayoría de las imágenes que muestra, que he visto personalmente, los dientes presentan daños severos en cuanto a limpieza. Sí, Entonces, ese daño que muestro en las imágenes es precisamente asociado a el paciente ya tiene la lesión y entonces ya no se puede cepillar. Pero si hay algo que sí se ha descrito es los enjuagues que contienen alcohol, o sea, el uso prolongado de alcohol que tienen los enjuagues bucales es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque va a haber metilización o metilación de estas células. Y entonces, si el paciente tiene factores extrínsecos como tabaco, como alcohol, como el uso, hay pacientes que me dicen, es que me cepillo 3 veces al día y las 3 veces al día me pongo mi enjuague de Listerine o mi enjuague con mucho alcohol para que estén limpios los dientes, ¿no? Entonces, eso favorece cambios celulares, van incrementando el daño a la célula, favoreciendo así o promoviendo así una proliferación, ¿no? El uso prolongado de prótesis. Entonces, entre más inflamación tengamos, mayor estimulación de estas células y entonces una mayor transición o modificación de los componentes celulares. Entonces, eso es. Hay actualmente líneas de investigación que nos dicen que existen algunas bacterias, como cuáles, las porfiromonas, que se asocian con un desarrollo de cáncer. Y entonces sabemos que sí, si hay una limpieza exhaustiva de la cavidad bucal, podemos limitar este tipo de bacterias patógenas que pueden llegar a tener alteraciones, pero no es establecido completamente que solo sean las bacterias quienes promueven esto, sino son toda esa gran, por eso sigue siendo en cavidad bucal multifactorial,
¿Por qué? Porque tenemos otro grupo de bacterias que se encuentran ahí, más de 700 especies de bacterias que pueden estar asociadas con el desarrollo o no de cáncer. Y por último, utilizó un término, no anoté la parte inicial de ese término, pero dice fumar invertido. Y en la India acostumbran a meter el tabaco prendido, sobre todo los hombres y mujeres cuando tenían que navegar, mantenían el tabaco prendido en la boca. Y entonces la combustión más todos los carcinogénicos del tabaco favorecen mayor cambio celular. En nuestro país, afortunadamente, todavía no llegamos a eso, pero lo que sí se ha demostrado es que el uso de estos cigarrillos electrónicos promueve más cambios celulares. Entonces, mayor degeneración, mayor fibrosis, mayores cambios hiperplásicos en la mucosa asociado a este vapeo. Muchísimas gracias. ¿De qué, buen día? Gracias, Lupita. Adelante, el doctor Lenin Domínguez, adelante. Muchas gracias, Pati. ¿Se me oye bien? Sí, Excelente. Justamente y yo tenía una pregunta acerca del vapeo, porque he estado muy desconectado de la legislación, por ejemplo. Ya mencionas que en efecto han visto o se han registrado esos cambios y creo que se mantiene cierto mito todavía de que es seguro, ¿no? no, Que como nada no hay seguro. combustión, ajá. Y entonces, bueno, fuera de oír toda la información que nos puedas dar al respecto. Mi pregunta va hacia em, el equivalente al humo secundario, ¿no? Porque el vapeo, en efecto, no te das cuenta porque no hueles la combustión. Ves de repente a alguien que echa el humo, pero pues puedes estar a 30 centímetros y no te das cuenta hasta que no ves a la persona vapeando. ¿Se sabe algo al respecto del equivalente del humo secundario para el vapeo? Del humo no, pero sí de las sustancias químicas que llegan a tener, ¿no? Ok. Eh, Al igual que el arsénico, son carcinogénicos. Entonces, todos los que son colorantes, que emplean muchos y sobre todo colorantes y saborizantes, llegan a tener algunas sustancias carcinogénicas. Te mentiría ahorita si te digo, pues 5 fumadas equivale a un tabaco, no, pero sí se ha demostrado que son carcinogénicos. Entonces, por eso la mayor agresividad, porque como se consume de manera aparentemente segura, pues todo el día pueden andar con el cigarrillo electrónico y pues resulta que piensan que no es carcinogénico. En, en Estados Unidos es donde se ha hecho mayor descripción e incluso se han tomado biopsias tanto de mucosa bucal como a nivel pulmonar y se ha descrito que hay una fibrosis importante y un cambio hiperplásico en las células asociado a esto, pero con un referente de a qué cantidad o cómo se ve representado cada uno, te mentiría, ¿no? O sea, sí hay literatura que nos demuestra que hay un daño, sí son carcinogénicos, pero sería o sea, te mentiría si te digo, un paquete de cigarrillo equivale a 3 vapeos, ¿no? O a 5 fumadas por día, no. O sea, eso sería interesante poderlo hacer para poder tener mayor referencia, pero sí se ha descrito en la literatura que son sustancias carcinogénicas que están asociadas al daño directo en la célula. No, muchas gracias. Y entonces, respecto a legislación, digo, no sé los detalles, ¿no? Y por eso la pregunta va a ser gruesa. ¿Lo agruparías igual que el tabaco? ¿Todo lo asociado No, al vapeo? yo Ok. no lo, yo no lo agruparía igual que el tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco sí tiene ya una eh, fundamentación, o sea, sí hay una legislación que te diga y promueve y esté comprobado que es fuertemente asociado y es uno de los factores más descritos, pero el vapeo sí se sabe que es carcinogénico, pero no podría yo tener una representatividad y decirte, el 70% de los fumadores de vapeo tendríamos que hacer una corte para poderlo legitimizar y decir, ¿sabes qué, Senado? Estamos comprobando que son sustancias nocivas, son sustancias tóxicas que están representando tanto por ciento para poder decir que no salgan a la venta. Y aún así, el tabaco, aunque sabemos y aunque en las mismas cajetillas traen la leyenda de que son carcinogénicos, la gente los sigue consumiendo, ¿no? Entonces Sí, sí,
Eso a mí siempre me ha impresionado, ¿no? Las imágenes son Las imágenes realmente sí, tan desagradables, escalofriantes. pero y el paciente voltea la cajetilla y se fuma uno tras otro, ¿no? Sí, Digo, muchas no, gracias. no sé si sea alguno fumador, pero es algo que siempre hemos visto, ¿no? Que pueden fumar. Tengo un paciente que hasta fuma 3 cajetillas al día y le digo, ¿y cómo le haces? O sea, ¿y en qué tiempo te fumas todo eso? Pues es que conforme voy apagando, prendo otro, ¿no? Entonces, ese tipo de adicciones que uno no puede controlar. Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Por de mi parte, ya no. Muchas gracias, doctora. Gracias, buen día. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, la doctora Dalia, adelante. Hola, buenas tardes, días. Bueno, buen día. No es pregunta, solamente una felicitación por el excelente tema que nos presentó. Nos visibiliza cómo el cáncer bucal es una entidad que pocos conocíamos y que sin embargo está tan bien representada. Entonces, mi agradecimiento profundo y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y sí, muy interesada porque sobre todo platicaba con el doctor. Hay tantas líneas de investigación y que se pueden incluso relacionar, ¿no? Les mencionaba hace un rato, ahorita nos ha tocado ver metástasis de mama, metástasis de cervix y que uno se pregunta, bueno, pero si en teoría ya estaba controlado el daño celular de ese órgano, ¿por qué migraron las células hasta la boca, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, mucho en qué entretenernos y sobre todo ir buscando pues la parte preventiva sobre todo, ¿no? Definitivamente, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Me parece que no hay. Bueno, el doctor Juan Carlos, adelante, Juan. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas. Hola, doctor. Muchísimas gracias por la plática muy ilustrativa. Nos permitió ver un panorama muy amplio de lo que está sucediendo con cáncer bucal, que lamentablemente, como usted lo mencionaba al principio, y como lo hemos platicado en reuniones anteriores, nadie voltea esa parte, ¿no? Y la parte más tétrica, yo creo que del asunto es la falta de un diagnóstico preciso y comentado, como lo hemos comentado, bueno, el médico general lo manda al dentista o al odontólogo y el odontólogo lo regresa al médico porque no hay un desconocimiento total de cómo diagnosticarlo de manera eh, precisa. Y creo que buscar nuevas áreas, tenemos muchas áreas de oportunidades con este tema para desarrollar biomarcadores, para desarrollar técnicas o estrategias para poder tener un diagnóstico más preciso. Y lo comentábamos también, por ejemplo, esa falta en la formación profesional que tenemos tanto en el médico como en el odontólogo, que existe esa laguna que realmente de Claro. desconocimiento para poder diferenciar o hacer un diagnóstico muy preciso. Le agradezco muchísimo todo lo que lo que nos mostró hoy y estoy casi seguro que puede haber algunas áreas de oportunidad, poder desarrollar algunos proyectos en colaboración no solamente con los otros laboratorios, sino que también con los estudiantes, con la formación en la parte de investigación, que es también lo que necesitamos en la parte médica y también en la parte odontológica. Le agradezco muchísimo, doctora, y estamos para servirle también en el centro. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación y sobre todo, pues, por escucharme un ratito acerca de todo lo que vamos haciendo y todo lo que hay en boca, ¿no? A veces es difícil poder compaginar de una enfermedad tan grande todo lo que se llegue a dar, pero si bien, dice usted, es una línea muy grande, podemos ir como que uniendo esfuerzos para trabajar en conjunto y sobre todo buscar pues la mejor atención para los pacientes, ¿no? Yo a los chicos siempre les voy dando esa formación y les digo, tenemos que hacer algo, pero no cuando ya esté el tumor, no cuando ya se les tenga que quitar media lengua, una mandíbula o toda la cara cuando llega a haber una diseminación tan amplia, sino más bien trabajar en la parte preventiva, que eso yo creo que a nivel de todo el sector salud está desprotegido al 100%, ¿no? Entonces, ir generando sí es educación desde lo básico, desde formar gente preparada para que pueda resolver el problema y que no estemos como mandando de un lado a otro el paciente, ¿no? Le decía, tristemente nosotros vemos de manera privada que ya pasó un dentista, ya pasó un médico, ya se le dieron diferentes tratamientos, pero nadie se
atrevió a hacer una biopsia, ¿no? Y que sabemos que ese hubiese sido el primer punto para saber por dónde empezar a tratar al paciente, ¿no? O Claro, estamos ya muy avanzados. Pero le sí, agradezco la invitación y sobre todo, pues sí, le voy a tomar la palabra para empezar a hacer algunos proyectos y pues ir sumando a la detección oportuna. claro que sí, doctora. Estamos disponibles para poder continuar con los trabajos. Muchas Gracias. gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Le haremos llegar su constancia de participación a través del doctor Juan Carlos y bueno, muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias a ustedes y nuevamente pues les reitero, no me gusta decir esto, pero está abierta la facultad para cualquier cosa, no solo en la parte de salud, sino también en la parte de laboratorio, investigación y con mucho gusto pues estamos a sus órdenes para poder ir generando mayor vinculación. Que tengan todos excelente día y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Luego, buen día a todos. Buen día. Bye, Lenny. Bye, Maricruz.